Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a desarrollar una pequeña problemática con respecto a los robots sociales que están destinados a ser asistentes de ciertos pacientes debido a la falta de obra humana. Mi grupo a continuación va a ser presentado por mi persona, Haider David Steven Cabezas Gómez, Mariana Cortés Farfán, Nicolás González Vega, Julián Mauricio Galvis y Javier Antonio Naranjo Agudelo. Comenzamos. Para empezar, es crucial entender la situación crítica a tener en cuenta. Actualmente, uno de los retos más grandes del ámbito clínico es mejorar la calidad de servicio para los pacientes. ¿Cuál es el problema? Que no hay suficiente talento humano, por así decirlo. No hay suficientes médicos, enfermeros, cuidadores que puedan atender a los pacientes y que estén disponibles en los centros hospitalarios para cubrir esta demanda. Digamos que esta situación también se ve un poco grabada por la pandemia que tuvimos, en este caso en el 2020, y también, por otro lado, pero de manera positiva, la gran influencia de la inteligencia artificial como tal, desarrollada en los robots. Gracias a esto, la solución más emergente es utilizar robots sociales. La tecnología ha impulsado la entrada de los robots sociales en el sector sanitario. Estos robots no son cualquier máquina, se definen como sistemas autónomos que tienen una estructura física y la capacidad de interactuar con su entorno, que en este caso seríamos nosotros como pacientes, y pueden ser programados por sí mismos para adaptarse a las personas y que cubran todas sus necesidades como tal. Su uso principal hasta ahora ha sido principalmente en personas con ciertas discapacidad y también a adultos mayores o pues de la tercera edad. Sin embargo, ha causado una polémica teniendo en cuenta que al ser robots que aprenden por sí solos podrían generar un peligro para nosotros. Entonces, ¿cuál es el dilema? ¿Humanizar o no humanizar? Está claro que deberíamos hacerlos parecer humanos, puede ser, puede que no, y esto es debido a la falta de inseguridad que tienen las personas con respecto a estas máquinas, ya que de por sí piensan por sí mismas, por así decirlo, para poder atender lo que nosotros necesitamos. El mayor problema es que cualquier día se podrían revelar, por así decirlo, en nuestra contra, y eso podría causar ciertos daños, peligro a nuestra integridad, o incluso fuera de eso podrían tener algún fallo en el sistema y que nos puedan herir. Entonces pues no hay como una entidad que pueda responder por ese daño. Entonces la situación está dividida, por así decirlo, entre personas que les gustaría tener, por así decirlo, un robot que los quiera ayudar con sus necesidades básicas, pero al mismo tiempo hay otras personas que prefieren que sean como un asistente mucho más sencillo y que no tenga que aprender por sí mismo, con el fin de no dañar o vulnerar nuestra integridad física con respecto a la presencia de estas máquinas. Entonces, por un lado, pueden ser muy buenas máquinas que nos puedan ayudar por el resto de nuestras vidas con nuestras necesidades básicas, pero por otro lado siempre va a existir el peligro de esa desconfianza, por así decirlo, mejor dicho, de que estas máquinas puedan presentar ciertos fallos o incluso rebelarse en contra de nosotros y pues evidentemente podemos sufrir algún daño desde el más leve hasta una posible muerte, y no habrá nadie quien pueda responder por eso, ya que cuando uno adquiere ese producto es responsabilidad de uno básicamente. Entonces este es como el dilema central de lo que se va a tratar en este video. Hola, mucho gusto. Soy Nicolás González Vega y vengo a hablarles sobre la historia de los robots sociales. Primero que nada, vamos a hablar de que el concepto de robot no es solo algo actual, sino que es algo que se ha llevado desde más de muchos años desarrollando. Bueno, iniciando con esto, vamos a hablar de que el origen es del origen de los robots. Viene de la antigüedad, el cual nosotros humanos estábamos fascinados con que cualquier objeto o cosa se moviera de manera autónoma, como por ejemplo estatuas que pudieran, con parlantes que hablaban de manera automática. También uno de los orígenes de los robots se podría considerar que es parte de la ficción. Ok, que viene de la idea de tener robots que hayan hecho una obra y quisiéramos traerlo a la vida real. El concepto de robot o el término fue iniciado también por una obra de teatro llamada RUR por Karel Capet, que RUR significaba Robots Universales de Rosum, que en esta obra, aunque se refería más que a robots, sino sé que no se refería tanto así a robots, sino a trabajadores artificiales.
Los primeros pasos hacia el desarrollo de interacción con estos robots fue a mediados del siglo XX, ya que hubieron muchos investigadores que comenzaron a desarrollar robots o investigaciones que copiaban el comportamiento biológico de algunos seres. Por ejemplo, están las tortugas de Walter a finales de los 40 y conseguían tortugas robóticas que interactuaban con su ambiente y así que interactúan con su ambiente y lo que hacían en realidad era seguir la luz del sol, lo cual se asimilaba a lo cómo funcionaban las tortugas en la vida real. Otro de estos se llama comportamiento colectivo por Jean-Louis Denneborg en los 90, el cual consistía en copiar a las hormigas. Así podríamos continuar hablando de muchos más robots, como lo sería el robot Kismet de 1997 a 2000, que era un robot de cabeza de androide que simulaba acciones a través de expresiones faciales y vocalizaciones. En los 2000, Honda lanzó también un robot llamado Asimo, un humanoide avanzado capaz de caminar, reconocer posturas y gestos e interactuar verbalmente. De en adelante se han hecho muchos más robots y cada uno que puede hacer en trabajos específicos o variados. Además de que hoy en día los robots sociales son un campo de rápida expansión, apoyado por la inteligencia artificial avanzada, que implementan funciones como asistencia educativa, terapia, compañía para personas mayores, recepción en empresas y soportes en servicios. Muchas gracias. Bueno, ahora que ya vimos la historia de los robots sociales, pues en esta parte quiero como explicar cómo están construidos y qué los hace tan especiales. Y el artículo básicamente nos muestra cómo estos robots logran parecer tan cercanos a nosotros gracias a su diseño físico, su inteligencia artificial y su capacidad para interactuar socialmente. Em, ¿Qué es un robot? Bueno, para entender mejor, primero hay que tener claro qué es un robot. Un robot se define como una máquina multifuncional y reprogramable capaz de mover materiales o herramientas mediante movimientos programados y adaptables. En otras palabras, un robot es un sistema que puede percibir su entorno, tomar decisiones, actuar deliberadamente sobre él. Estos robots funcionan gracias a sensores que le permiten sentir lo que pasa a su alrededor y responder de forma útil. También se consideran una especie de inteligencia artificial encarnada porque la IA es lo que les da la capacidad de pensar y actuar por sí mismos. De hecho, si no tuvieran inteligencia artificial, este robot solamente sería una carcasa mecánica sin propósito. Eh, Vale la pena mencionar que la palabra robot viene del checo rebota, que significa trabajo forzoso o servir, porque originalmente se crearon para hacer tareas repetitivas, peligrosas o aburridas. Bien, ahora tenemos los tipos de robots. Con el paso del tiempo han aparecido distintos tipos de robots. Tenemos los robots aeroespaciales que son usados en misiones espaciales. Tenemos los robots acuáticos que son usados en la vigilancia o la recolección de datos del mar. Tenemos los vehículos autónomos que son los autos que se conducen solos y los robots domésticos que colaboran pues con las áreas del hogar. Y esos últimos, hay los robots, finalmente los robots sociales que son en los que nos vamos a enfocar. Y pues nada, esos robots sociales son pensados para comunicarse e interactuar con las personas, ya sea ayudando, acompañando o simplemente brindando un apoyo emocional. ¿Qué son los robots sociales? Bien, los robots sociales se pueden entender como máquinas autónomas capaces de comunicarse con las personas. No se limitan a hacer movimientos o repetir órdenes, también pueden interactuar de manera verbal, no verbal, siguiendo comportamientos y normas sociales. En muchos casos están diseñados para asistir, acompañar o en tareas de cuidado y educación. Además, pues de estos robots tienen forma humanoide, están conectados a internet y cuentan con sensores que registran información física del usuario como su actividad o su estado emocional. Todo esto les permite pues adaptarse y responder de una manera coherente dentro de un entorno social. Bien, vamos a ver ahora los componentes del robot social. De acuerdo con el artículo, los robots sociales tienen cuatro componentes principales.
El primero es el componente físico, que es su estructura humanoide y los sensores que usa para recibir y almacenar información de su entorno. El segundo componente es el componente social, el cual le permite ajustar su comportamiento según las normas humanas. El tercero es el componente teleológico, que tiene que ver con su propósito, ya que no solamente busca interactuar, sino también asistir y cuidar a las personas. Y tenemos el componente lógico, que se relaciona ya es con su conexión a Internet, los servicios de red que le permiten aprender y actualizarse. Bueno, pues en cuanto a su diseño físico, los creadores intentan darle rasgos humanos, pero sin llegar a parecer totalmente pues real, para evitar algo que se llama el valle inquietante, que es cuando un robot se parece demasiado humano y genera incomodidad. Entonces, por eso la apariencia de estos robots se mantiene entre un punto medio, entre lo mecánico y lo humano, pues para que resulten agradables y confiables. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación de los robots sociales. Bueno, pues en esta parte se hace una clasificación muy interesante de los robots sociales según el tipo, según su función y según el tipo que ofrece. Están los robots terapéuticos como Paro, que son como una foca robótica que ayudan a simular los pacientes con demencia o problemas cognitivos. Tenemos luego los robots humanoides como Nao, un pequeño robot que puede hablar, caminar y pues hasta esquivar obstáculos, usado en educación y rehabilitación. Y finalmente tenemos los robots de servicio como Tiago, que pueden guiar a las personas y transportar objetos o incluso servir comida. Entonces, pues todos ellos están diseñados para trabajar en entornos donde haya contacto directo con humanos. Y justamente pues en la siguiente parte del artículo se profundiza en eso, cómo los robots sociales pues se están aplicando en el sector sanitario. Ahora hablaremos de las aplicaciones en el sector sanitario. Por primero comenzaríamos con la asistencia en enfermería y cuidados, que un ejemplo sería apoyo en la alimentación de traslado básico de objetos, administración de medicamentos y monitoreo médico simple. Aquí se pueden utilizar robots de forma humanoide como recordatorio de medicamentos a los doctores y asistencia a los enfermeros en cada camilla. Otra de estas sería una rehabilitación física y cognitiva, o sea, realicen ejercicios de fisioterapia, estimulación cerebral mediante juegos, especialmente en adultos mayores. Aquí se podría dividir dos: robots que ayuden a la estimulación física y sistemas de IA o de software que estimulen el cerebro para ayudar a los adultos mayores o las personas que tengan un deterioro cognitivo. Por tercero, el apoyo emocional y compañía, que detectan estados emocionales como la ansiedad o depresión y responden con interacciones de voz, tacto, gesto y artículo. Aquí una aplicación de la robótica sería más como los chatbots que estén implicados en la relación con los pacientes, mejorar una mejor relación, que los traten a partir de la ansiedad y depresión y les haga sentir más cómodos. Por último, estaría el monitoreo constante del paciente. IAs que recopilen los datos de salud, vigilen signos vitales y le alerten ante posibles riesgos. ¿Cómo se podría aplicar esto? Esto se podría aplicar a partir de sensores que hayan en cada cuarto o en casa. Se podrían hasta aplicar sensores y una IA que a partir de la lectura de estos sensores pueda predecir riesgos clínicos como paros cardíacos, sepsis, cualquier otra cosa que los datos le den. Muchas gracias. Implicaciones sociojurídicas para la implementación de robots en el sector de la salud. Implicaciones sociales. Primero, esto cambia la relación médico-paciente. El robot puede asumir tareas rutinarias liberando tiempo para que médicos y enfermeras se concentren en actividades más complejas. Pero esto también exige una supervisión constante para evitar errores y garantizar calidad en la atención. Segundo, muchos pacientes sienten desconfianza hacia estas máquinas. Temen que falte calidez o que la tecnología falle. Una posible solución sería diseñar robots que se adapten a las emociones humanas, que generen confianza y siempre trabajen bajo la supervisión de un profesional. Tercero, se debate si realmente deberíamos humanizar a los robots, es decir, darles apariencia o emociones humanas puede facilitar el trato.
pero también puede generar expectativas irreales o incluso vínculos emocionales inapropiados. Antes de humanizar completamente a una máquina, es urgente resolver problemas como los sesgos algorítmicos que pueden discriminar o cometer errores. Implicaciones jurídicas. A nivel legal hay dos temas principales. Uno, la protección de datos sensibles. Estos robots manejan historiales clínicos, datos genéticos y hasta imágenes médicas. Si hay una filtración, se compromete la privacidad del paciente. Por eso se necesita reforzar las leyes de protección de datos como el Reglamento General de Protección de Datos en Europa y aplicar protocolos de ciberseguridad estrictos. 2. La responsabilidad civil. ¿Quién responde si un robot causa algún daño? ¿El fabricante, el hospital, el programador? Actualmente los marcos legales no están del todo claros. La Unión Europea propone regular a través de su Ley de Inteligencia Artificial. En Brasil hay proyectos similares. Incluso algunos autores plantean crear una especie de personalidad jurídica electrónica para que los robots respondan por sus actos autónomos. Aunque es un debate abierto, queda claro que la legislación debe avanzar con urgencia. Conclusiones. En resumen, los robots sociales son una gran oportunidad para mejorar la atención médica. Hacen el sistema más eficiente, alivian la carga del personal y pueden apoyar emocionalmente a ciertos pacientes. Pero también presentan desafíos reales. Redefinen nuestras relaciones humanas, pueden fallar y requieren un marco legal robusto para que regule su uso, proteja nuestros datos y defina claramente la responsabilidad ante errores. El reto no está solo en hacer que los robots funcionen. El verdadero desafío está en lograr que funcionen con la ética, con supervisión y con respeto a la dignidad humana. Solo así esta tecnología podrá realmente humanizar la atención, en lugar de deshumanizarla.